Matilde Cabrera, representante referente territorial del Gobierno de Aragón, en el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático, va a moderar la sesión y rogamos, por favor, a los participantes de esta mesa redonda a que le acompañen, por favor, aquí. Pues adelante. Bueno, pues muchas gracias a los resistentes que quedan todavía aquí y vamos a pasar inmediatamente a esta mesa redonda que nos tiene que intentar ayudar a ver cómo se consigue que el cambio climático sea una política de políticas y no solamente esté en el relatario, pero no en la acción. En este día tan abrumador de conocimientos científicos sobre el cambio climático, uno dice, pero parece mentira que no nos hayamos puesto manos a la obra, ¿no? Quiero decir que a lo mejor quedan lagunas, pero la incertidumbre ya es una certeza y entonces parece mentira que esto todavía esté en este estado tan elemental de puesta en práctica en otras políticas que no sean solo las de cambio climático. Incluso las políticas ambientales como agua, biodiversidad, espacios naturales, esto está costando mucho, ¿no? Bueno, pues para intentar aclararnos un poco, darnos ideas, tenemos aquí a 4 personas que son... no voy a decir unas eminencias porque suena petulante, pero bueno, son muy solventes en sus materias y yo creo que pueden dar ideas que son esenciales. Paco Heras, aquí a mi derecha, actualmente trabaja como jefe de área de estrategias de adaptación en la Oficina Española de Cambio Climático. Es biólogo y ha realizado una tesis doctoral sobre las representaciones sociales del cambio climático en España y su aplicación a la comunicación del cambio climático. En este momento, entre otras múltiples tareas, es coordinador técnico del proyecto Life Chara sobre sensibilización y conocimiento para la adaptación al cambio climático. María José Sanz Sánchez actualmente ocupa el puesto de directora científica del BC3. Es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia y experta en el ciclo de carbono en ecosistemas. Ha trabajado durante 16 años en el trabajo, comenzó su trabajo en Red Plus como negociador de la Unión Europea en la delegación española en 2004, pasando a ser el oficial senior coordinando el apoyo del Secretariado de la Convención Marco de Naciones Unidas frente al Cambio Climático en el periodo 2007-2011. Y también coordinadora del programa UNRED de la FAO entre los años 2012 y 2015. Joan Micó ha sido muy breve en lo que nos ha facilitado para su presentación. Dice que en el año 2000 comenzó a trabajar en el Centro de Investigación Socioecológica de Andorra, donde actualmente ocupa el cargo de director del centro. Esto no habrá sido por casualidad. Y Charles es ingeniero de puentes, aguas y bosques por la Escuela Politécnica de Toulouse, máster en gestión de empresas por la Escuela Superior de Negocios de Grenoble y actualmente ocupa el cargo de comisario en el Comisariado de Ordenación, Desarrollo y Protección de los Pirineos del Comisariado General de Igualdad de Territorios. Bienvenidos a todos. Empezamos por Paco Heras y continuamos así, ¿vale? De acuerdo, gracias. Tenéis 10 minutos cada uno aproximadamente, ¿vale? Y nada, después habrá un turno de palabra. Muy bien, pues buenas tardes. La verdad es que la pregunta con la que se presenta este debate es muy sugerente, pero a la vez tremendamente recurrente, ¿no? Si realmente la comunidad científica lleva tantos años advirtiendo, valorando la importancia del problema, su envergadura, ¿por qué realmente hay esa brecha o esa gran distancia entre
esas valoraciones científicas y lo que la sociedad en su conjunto o la clase política concede como relevancia al tema del cambio climático, ¿no? Este es un tema recurrente y muy a menudo se tiende o se da la explicación de que es un problema de información, ¿no? Entonces, me gustaría, antes de dar propuestas en positivo, sí me gustaría hacer un poco de tarea de demolición. Esta idea del déficit de información me gustaría ponerla en entredicho. Tiene como dos variantes, ¿no? Hay gente que cree que si la gente supiera lo suficiente, que el problema es que no llega la información suficientemente solvente, clara, precisa, y que esto hace que la gente no valore adecuadamente el problema. Luego hay otra variante que es añadida y que viene a interpretar que es un problema de falta de cultura científica, que quizá la información sí llegue, pero hay veces que sencillamente las personas, los receptores de la información, no tienen preparación, conocimientos, control de los conceptos suficiente como para poder entender la importancia de la información que se está planteando. Bueno, estas dos explicaciones son muy lógicas, pero conviene advertir que toda la investigación empírica que se ha hecho en estos temas no sustenta en absoluto estas teorías. En concreto, hemos aprendido mucho de todo el trabajo que se ha hecho en investigación de un fenómeno que conoceréis bien y que es llamativo, que es el famoso fenómeno del negacionismo, la negación climática, ¿no? Gente que contra todo conocimiento claro que existe, contra evidencias, etcétera, sigue sosteniendo que el cambio climático no existe o que nosotros no tenemos nada que ver con ello o que no es peligroso o que no tenemos nada que hacer porque... En fin, hay variantes, ¿no? Bueno, la investigación sobre el negacionismo climático ha permitido constatar, la investigación empírica, primero que hay muy poca relación entre el nivel de penetración del negacionismo y la información que la gente posee. Prácticamente no hay relación estadística. Y también hay muy poca relación entre el nivel de cultura científica de un país y el nivel de negacionismo. Un ejemplo muy claro. Comparar, por ejemplo, los casos español y norteamericano. Son países que en los rankings de cultura científica salen en posiciones muy similares y hay una enorme distancia entre lo que sería la penetración del negacionismo en la sociedad norteamericana y en la sociedad española, que es muy baja, ¿no? En cambio. Por tanto, si aquí no están las interpretaciones adecuadas, ¿por qué esta brecha entre lo que la ciencia nos anuncia, nos indica, nos interpreta y lo que la sociedad percibe, valora y hace, ¿no? Y la comunidad científica, y la comunidad, política, que al fin y al cabo es una subcomunidad dentro de la social. Bueno, en primer lugar, los estudios precisamente del negacionismo nos dicen que con qué tiene que ver la negación como respuesta. Pues tiene que ver, por ejemplo, con elementos que tienen que ver con la justificación del sistema y del propio estatus. Hay gente que percibe que el cambio climático pone en entredicho aquello en lo que cree, sus valores, su lugar en la sociedad, sus principios. Hay gente que cree que tiene que, de alguna manera, una identidad que se pondría en entredicho. El proteger tu propia identidad también es una cosa muy importante. También hay una clarísima relación entre los niveles de polarización política respecto al cambio climático y el nivel de negación. Por tanto, hay que empezar a tener en cuenta toda esta serie de hallazgos de la investigación social para empezar a replantear la comunicación. La comunicación no es el problema en sí, es decir, el déficit sino más bien quizá el cómo se hace y que genera, pues si genera, por ejemplo, respuestas de autoprotección, de autojustificación, que hace que al final no atiendas al mensaje. En ese sentido, ¿qué tipo de recomendaciones ya en positivo podríamos hacer o por qué tipo de vías podríamos avanzar para que el mensaje de la ciencia, el mensaje de los investigadores, el conocimiento, las valoraciones, lleguen de forma más nítida, más contundente a la sociedad y a la clase política? Pues yo, muy rápidamente,
plantearía varias cuestiones. Por un lado, vamos a pensar primero en los objetivos, es decir, la comunicación sobre el cambio climático, al menos como nosotros nos la estamos planteando, como yo la he planteado en los últimos años, no tiene por objeto el culturizar a la gente, en hacer perfectos o fantásticos expertos en el efecto invernadero o en modelos climáticos o en técnicas de adaptación, sino básicamente lo que debe es promover la acción eficaz y responsable frente al cambio climático. Aquí ya hay un matiz muy importante. No necesitamos convertir a todo el mundo en expertos. Es más, el encuadre científico de la cuestión del cambio climático a veces es pernicioso porque la gente que no tiene cultura científica o que no se considera dentro del campo de la ciencia, considera que no es su problema cuando realmente estamos ante un problema que es de todos. Por tanto, ahí hay un primer elemento, hay que replantear los objetivos, hay que clarificarlos, hay que ajustarlos. Otra cosa que hay que hacer es pensar antes en los interlocutores y en los mensajes, que en los medios, en comunicación tenemos un vicio tremendo en cuando, a ver, hay que comunicar, hay que hacer una campaña, hay que hacer una iniciativa para trasladar a la sociedad algo. Uno empieza a pensar en medios y lo primero que hay que pensar es en a quién, qué características tiene esta persona. Si realmente vemos que las respuestas frente a la comunicación o a los datos que nos está proporcionando la ciencia muchas veces son autodefensivas, bueno, pensemos en cómo es el tipo de persona a la que nos vamos a dirigir, qué tipo de relación tiene con el problema, qué tipo de valores tiene. En esto, por ejemplo, se está trabajando mucho últimamente, creación de narrativas sobre cambio climático ajustadas, por ejemplo, a tipos de valores distintos. Es decir, no es lo mismo el tipo de argumentos que pueden calar en una persona de un perfil conservador que en una persona de perfil progresista, por decir algo, ¿no? En eso ha trabajado mucho, por ejemplo, los ingleses últimamente. Hay que pensar luego, después de pensar en nuestros interlocutores, qué intereses tienen, qué valores, etcétera, en los mensajes, qué queremos contar exactamente, qué es lo que la gente debería saber para poder reaccionar mejor, para poder actuar de forma responsable y eficaz en el cambio climático. Y a partir de ahí ya podemos empezar a pensar en los medios. Es lo último, ¿no? Otra cosa, muy rápidamente, que me parece importante hacer hincapié, sobre todo en las audiencias, como la mayoría de esta sala, de tipo científico, es en que hay que tener mucho cuidado con el tratamiento de la incertidumbre. Y hay que ser consciente de que la incertidumbre es un concepto que tiene significados muy distintos en la cultura científica y en la cultura común. En la cultura científica, la incertidumbre es un reconocimiento del límite de tu propio conocimiento, un signo de cautela. En la cultura común, la incertidumbre es sinónimo de no saber. Incierto es lo que no es cierto, lo que no sabes. Y esto no lo vamos a cambiar fácilmente. Por tanto, cuando uno está dando datos dentro de un marco de incertidumbre, el mensaje que está enviando, salvo que dedique una buena cantidad de tiempo y esfuerzo a clarificar y acotar la incertidumbre, el mensaje que está dando es que en el fondo no sabe. Yo tengo una anécdota muy reciente, acabamos de hace muy poquito recibir un estudio que encargamos en la Oficina de Cambio Climático sobre los efectos del cambio climático en los recursos hídricos en España y los presentamos hace muy poquito a una audiencia de planificadores hidrológicos. Entonces, la persona que había realizado el estudio pues había encontrado un tubo de incertidumbre grande entre distintos modelos, habían utilizado varios modelos del quinto informe del IPCC, bueno, pues había discrepancias. Y pues lo explicitó y insistió en ello, en que había un nivel de incertidumbre importante. Comentario que se oía en bajo, al lado, vamos, que es que no tienen ni idea. Entonces hay que tener cuidado porque incluso aunque en parte podamos aceptar que tener incertidumbre es no saber, es muy importante reconocer que la incertidumbre no es un elemento que nos tenga que hacer desistir de la acción responsable y que además los humanos siempre hemos estado acostumbrados a tomar decisiones bajo regímenes inciertos y que el saber que algo es incierto no es lo mismo que no saber nada. Y
sabemos que el futuro no va a ser como el pasado, ¿no? Los seres humanos hemos sacado mucho partido del reconocer el pasado y proyectarlo hacia el futuro, ¿no? Y tenemos cosas como la agricultura o como un sistema de seguridad social o como 1000 cosas que son avances que tenemos ahora, que están basados en esta capacidad que hemos tenido de reconocer el pasado y proyectarlo hacia el futuro. Bueno, ahora sabemos que el futuro ya no va a ser como el pasado y no sabemos bien cómo va a ser, es cierto, pero eso es saber mucho, es saber que ya no podemos seguir gestionando en planes quinquenales como si supiéramos absolutamente todas las circunstancias de los escenarios en los que vamos a estar, que hay que gestionar con flexibilidad, que a lo mejor hay que empezar a hacer rutas, ¿no? Los adaptation pathways, estos de los que se habla tanto ahora, en vez de tener unos fines prefijados a medio plazo. Esto es sacar partido al conocimiento de la incertidumbre y esto en la comunicación, sobre todo a los políticos, creo que es muy importante ponerlo en valor. Bueno, lo dejo aquí porque ya me ha pasado el tiempo y ya tendremos ocasión de seguir. Muchas gracias, Paco. María José. Bueno, gracias, Paco, por coger parte de mi tiempo, porque yo soy mucho peor orador que tú. Yo querría hacer una reflexión desde mi punto de vista personal, ¿no? De cómo he vivido yo el tema del cambio climático y la comunicación. En realidad, los científicos lo que hacemos es observar, un buen ejemplo, el Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, y de ahí tratamos de derivar o comprender los procesos que hay detrás de esas observaciones. Y el cambio climático es un ejemplo perfecto de cómo hemos venido haciendo este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que son procesos muy complejos que normalmente tenemos que comunicar de una manera muy sencilla, o pensamos que tenemos que comunicar de una manera muy sencilla. Y creo que tenemos una tendencia excesiva a pensar que los que están enfrente de nosotros son un poco tontos y si no se lo simplificamos mucho no lo van a entender, ¿no? Y esto viene un poco a colación pues, con el tema que hablaba Paco, de cómo comunicamos la incertidumbre. Muchas veces la comunicamos de una forma tan compleja que el interlocutor piensa o que no sabemos nada o que sabemos mucho pero no sabemos cómo comunicarlo o qué hacer con ello, ¿no? Es cierto que el interlocutor es muy importante y, de hecho, ahí yo creo que la ciencia falla. Nosotros tratamos de comunicar siempre a un mismo tipo de interlocutor. Pensamos que tenemos un interlocutor estándar que está escuchando nuestros mensajes y que los comprende inmediatamente o que tiene un nivel de comprensión estandarizado, y eso no es cierto, ¿no? El cambio climático es un problema global que tenemos que responder a él a nivel local y eso añade una complejidad porque tenemos interlocutores globales, interlocutores regionales, interlocutores a nivel global, ¿no? Con sistemas de gobernanza completamente diferentes que tienen que tomar decisiones para resolver un problema global que sean coherentes a través de las escalas y esto es muy difícil. Esto es algo que los interlocutores que tenemos políticos o los niveles técnicos que hay detrás de estos políticos enfrentan todos los días, muchas veces de forma intuitiva o otras veces de una forma un poco más estructurada, pero que los científicos tenemos problemas para afrontar. Y yo creo que ahí hay un hueco de comunicación que deberíamos de resolver. O sea, cómo comunicar lo complejo de forma simple sin perder la complejidad que hay detrás, que es la que nos va a dar la solución, entender esos procesos. ¿Y cómo comunicar esto, ¿no? Es la pregunta que yo me hago todos los días y que respondo pues como puedo, ¿no? Es cómo informar decisiones sin prescribirlas. Ese es otro problema que existe, ¿no? La tendencia que tiene el que cree que sabe es a prescribir una solución al que tiene que implementar esa solución, en lugar de andar con ese interlocutor el camino de intentar comprender conjuntamente y codiseñar una solución. Y ese es otro problema que creo que existe y que deberíamos de abordar, en el que hay una implicación muy fuerte de la comunicación de este tipo de problemas, ¿no? ¿Qué solución hay a esto? Yo creo que científicamente o desde el punto de vista de la ciencia debemos de aprender los científicos a trabajar de forma multidisciplinar. No a decir que trabajamos de forma multidisciplinar, que es lo que estamos haciendo en muchas ocasiones hoy en día, sino a trabajar
de forma multidisciplinar. Me ha encantado ver esta tarde que ha habido ejemplos muy buenos de cómo la ciencia se combina con aspectos socioeconómicos que no son necesariamente científicos, pero pueden tener aspectos también científicos detrás para proveer de unas soluciones que están adecuadas a unas circunstancias locales, ¿no? Y creo que este es un camino que deberíamos de seguir cada vez más, sin perder la perspectiva global, sin perder la perspectiva de que esa solución local es una parte de ese puzzle global que va a solucionar este problema, ¿no? Y que todas esas decisiones, esas soluciones locales que están codiseñadas con la contribución de la ciencia y la contribución de los actores locales y la propia sociedad, tienen que ser coherentes en el espacio y en el tiempo. Y ahí tenemos todos un reto que yo creo que también está relacionado con la comunicación. Tuvimos una jornada hace poco en Bilbao, este verano, que Paco vino y algunos de los presentes aquí también estuvieron, ¿no? Y se identificaron 3 elementos importantes para calar mejor esta comunicación sobre cambio climático. Una es informar sobre las evidencias. Y yo creo que no solo informar sobre las evidencias, sino hacer que al nivel al que estamos comunicando esas evidencias sean cercanas al interlocutor que tenemos, lo más cercanas posibles. El segundo elemento era poner ejemplos sobre lo que se puede hacer para aliviar ese problema, ese impacto observado o las causas que lo provocan. Y igualmente considero que hay que acercarse a la escala o al interlocutor con el que estamos comunicándonos en ese momento. Y por último, y yo creo que este punto es fundamental y cada vez parece que se está intentando abordar con mayor sistematicidad, es el siempre presentar otros beneficios derivados de la acción que se quiere implementar, tanto sea adaptativa como sea una acción de mitigación. No solo va encaminada a mitigar o adaptarse al cambio climático, sino que tiene otros beneficios. Y esos beneficios tienen que estar ligados a esa escala, a ese interlocutor, para que los acepte como algo que le gusta, que le conviene y que quiere adquirir, ¿no? Entonces, esta es un poco mi experiencia, es limitada, pero creo que la solución está en el interlocutor, adaptarse al interlocutor, en entender que hay unas figuras intermedias entre nosotros y la implementación que son fundamentales, y con ello me quiero referir, por ejemplo, a los técnicos de las administraciones públicas, son fundamentales como puente entre lo que nosotros sabemos como científicos y cómo se tiene que implementar eso y cómo se traslada al nivel político. Y creo que muchas veces pues, nos valoramos ese tipo de personajes que están ahí y su continuidad y su coherencia son fundamentales para la comunicación y para una implementación efectiva de las soluciones. Y creo que con esto ya termino. Gracias. Pues muchísimas gracias, María José. Charles, por favor. Bonsoir à tous, buenas tardes a todos. Moi, je ne suis pas scientifique. J'ai une formation d'ingénieur, mais je n'ai pas de formation dans les sciences du climat ou dans les sciences de l'adaptation au changement climatique. Et donc, moi, j'ai une position d'observateur de quelqu'un qui regarde la montagne, qui regarde les Pyrénées et qui voit ce qui s'y passe. Et alors, ce qui m'intéressait là, c'est sur le sujet de cette table ronde. Bon, c'est vrai que les difficultés, pour moi, à communiquer, elles ont plusieurs causes. Un, d'abord, parce que le changement climatique, c'est demain, même s'il se passe des choses tous les jours, mais on demande au public auquel on s'adresse de s'intéresser à demain. Or, les gens sont intéressés d'abord par ce qui s'est passé hier, par l'actualité du matin, et c'est très compliqué quand même de faire que les gens s'intéressent à ce qui va se passer dans quelques mois, dans quelques années. Voilà. Deuxième difficulté aussi, c'est qu'on communique beaucoup sur des mauvaises nouvelles ou des inquiétudes, parce que le changement climatique, on distingue quand même plus de risques que d'opportunités. Bon. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'entendre de mauvaises nouvelles, on peut le comprendre aussi. Les gens, ça c'est une chose qui a été analysée de manière abondante en sociologie, se réfèrent plus souvent à leur croyance aussi qu'à leur connaissance. C'est pas parce qu'on sait que le climat va changer
qu'on va l'intégrer en profondeur, parce qu'on aura envie de croire, parce nous sommes des êtres humains, on a des croyances, et on préfère s'appuyer sur nos croyances parce que ça nous arrange, alors qu'effectivement les connaissances nous dérangent. Voilà. Et donc ça c'est également une difficulté. Et puis évidemment la dernière difficulté pour communiquer, c'est l'ensemble des incertitudes qui sont devant nous. D'ailleurs, j'ai écouté avec intérêt certaines des interventions qui ont été présentées pendant la journée. J'ai vu comment chaque interlocuteur, dans sa spécialité, avait du mal à quantifier, à faire passer effectivement de manière très, très, très simple, très communicante, les évolutions qui allaient caractériser tel ou tel secteur. Je crois que c'est une vraie difficulté parce qu'on est sur quelque chose d'extrêmement complexe. C'est pour ça d'ailleurs que quand le titre de la table ronde reprenait le terme d'évidence, pour moi il n'y a pas d'évidence parce que justement on est confronté, d'abord on est sur une science climatique qui est incroyablement complexe. On est ensuite sur des conséquences socio-économiques et culturelles qui sont également très, très complexes à appréhender. Et puis on est sur des mécanismes d'adaptation avec des technologies, avec je ne sais quoi aussi, qui rajoutent évidemment un niveau de complexité. Et donc c'est vrai qu'on est face à un ensemble d'évolutions qui rendent l'avenir, enfin qui rend l'avenir particulièrement peu évident. Moi, je vais donner deux exemples, par exemple, en matière. C'est vrai que quand on parle à changement climatique, la moitié des gens, quand vous parlez de la montagne, vont parler des stations de sport d'hiver et du fait qu'il n'y aura plus de neige demain. Pour moi, c'est absolument pas la première préoccupation concernant les stations de sport d'hiver. Parce que le ski aujourd'hui connaît des mutations de plusieurs ordres, et la question climatique est presque secondaire, tout simplement parce qu'elle agit lentement, elle a déjà agi, mais quand on observe par exemple les stations qui ont fermé dans les Pyrénées, Puigmal, puis Valador, d'autres vont fermer dans les années qui viennent. C'est pas à cause du changement climatique, c'est parce qu'elles ont été mal gérées, parce qu'elles ont été mal implantées au début, c'est parce qu'elles offrent des services ou des hébergements qui sont pas compétitifs par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus performantes. C'est pas la question climatique qui fait qu'aujourd'hui ces stations sont en train de disparaître. Voilà, donc ça c'est quand même deuxième exemple. Par exemple, aujourd'hui la question qui hante un peu le territoire montagnard ou qui hante la ruralité de manière générale, c'est qu'on assiste, c'est le cas en France, à un phénomène, mais c'est aussi le cas en Espagne, hein, et ça c'est même peut-être plus important en Espagne, un phénomène de métropolisation qui fait qu'aujourd'hui la population se rassemble dans les villes, à Saragosse, à Barcelone, à Toulouse. La capitale de l'Ariège, c'est peut-être plus Foix, c'est peut-être Toulouse. Et en plus, c'est à Toulouse ou à Paris et pas à Foix que se décide l'avenir demain des Ariégeois, de ceux qui vivent sur ce territoire. Donc voilà, on est confronté aujourd'hui à une série de mutations dans les territoires de montagne qui font que les questions climatiques s'intègrent dans un ensemble de réflexions et de complexités qui sont extrêmement vastes, voilà, et qui ne rendent pas facile effectivement une communication simple que peuvent recevoir les publics. Voilà. Et donc c'est vrai qu'en plus, selon les publics, il faut être capable d'adapter son message, et ça c'est aussi une complexité. On ne délivre pas l'information de la même manière selon le niveau d'information, le niveau de connaissance des gens que l'on a en face. Et c'est vrai que là aussi, les uns et les autres, on n'a pas l'habitude finalement d'avoir des messages que l'on présente de manière très différente selon les personnes à qui on s'adresse. Gracias a los cuatro por esta mesa redonda. La encuentro, como siempre también ha dicho Marian, muy interesante. Tengo algún comentario y luego alguna pregunta concreta. Empezaré por las preguntas concretas. Para Paco, has dicho, me ha llamado la atención lo de la cultura científica cuando has comparado Estados Unidos con España, que es parecida y en cambio el negacionismo es mucho mayor en Estados Unidos. ¿No será porque al ser una población mucho más grande hay más posibilidad de que se creen propágulos negacionistas y se expanden más fácilmente que en una sociedad más pequeña y por tanto a lo mejor más controlada? No sé, es una cosa que se me ha ocurrido ahí y curiosidad. Luego, claro,
esto ya lo has comentado un poco también, la sociedad y clase política no es lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que, claro, la clase política que tenemos aquí, los representantes son nuestros amigos, pero luego encuentras, y están todos muy concienciados, pero luego vas a obras públicas o vas a economía y te dicen esto nada, ¿no? Yo creo que el gran problema es que la ciencia está muy separada de la sociedad. Los científicos son aquellos que hacen sus cosas, ¿no? Y yo creo que esto debería cambiar bastante. El problema de comunicarnos con la sociedad es un problema, yo creo, estructural, y diría que está cambiando bastante últimamente, pero seguimos siendo este grupo de gente que hace sus cosas, que publica sus cosas y que está en su mundo un poco, ¿no? Y esto es para la sociedad y también es para la clase política, supongo. Entonces, yo creo que el problema es que nos consideran todavía un rara avis, un poco, ¿no? Que hacemos nuestras cosas. Y además, la sociedad tendemos a pedir, o sea, esperamos que los políticos nos solucionen los problemas, ¿no? Y yo creo que debería ser un poco distinto. Tenemos que exigir a los políticos. O sea, los políticos son un servicio de la sociedad, no son los que nos solucionan los problemas. Y yo creo que esto es una cosa que también debería ir cambiando con el tiempo, ¿no? En cuanto... Me ha dado un poco de miedo esta visión que ha comentado Charles, creo que de buscar el lado positivo de la adaptación, ¿no? O sea, entiendo el argumentario, pero me da un poco de miedo, ¿no? Porque que sea una oportunidad lo convierte en menos malo, ¿no? Entonces, me daría miedo que esto llevara, si fuera generalizado, llevara a invertir menos en mitigación, más en adaptación, pero menos en mitigación, ¿no? Esto, o sea, entiendo y comparto el argumento a lo mejor, pero me da un poco de, no sé, es como de miedo. Y finalmente lo de los tiempos que ha comentado Marian, lo de los diferentes tiempos entre la ciencia y la sociedad, es tan importante, creo, que las próximas convocatorias del FP9 de convocatorias europeas, el FP9, exigirán que los tiempos sean mucho más cortos. Esto para el mundo científico es peor porque exigen ya lo de los TRLs deja de existir, ya quieren que tenga impacto inmediato en la sociedad, cualquier tema que se investigue, ¿no? Esto es un problema para la ciencia, pero es así. Ya está, creo que con esto... El tema de la negación y el negacionismo en Estados Unidos, yo creo que es una combinación de varias causas. Hombre, por un lado, en Estados Unidos la ideología ultraliberal tiene mucha fuerza y realmente es la más... El ultraliberalismo reacciona muy fuerte frente a todo lo que tiene que ver con el cambio climático porque ataca de lleno a la idea de que todo puede ser no regulado, de que no necesitamos ningún tipo de fórmula común, de sujetarnos a límites, etcétera. Claro, la idea del cambio climático, la necesidad que nos está planteando de limitarnos, de coordinarnos para reducir las emisiones, va totalmente a contracorriente de lo que serían los principales axiomas del ultraliberalismo. Entonces, la ideología ultraliberal, allí donde es importante, hay niveles de negacionismo más elevados. Por ejemplo, esto se ve muy bien en España. En España no hay prácticamente medios de comunicación negacionistas, menos los que son de ideología ultraliberal, por ejemplo, Libertad Digital, ¿no? Por ejemplo, pero tú has tenido durante los últimos 20 años, nosotros hemos analizado mucho los temas de prensa y, por ejemplo, periódicos conservadores no necesariamente son negacionistas, pero los ultraliberales sí, porque es un tipo de ideología que choca mucho con lo que el cambio climático nos plantea como problema y a lo que nos impele a resolver. Y entonces esto en Estados Unidos pasa. Y luego, claro, hay una segunda cosa que en Estados Unidos ocurre y aquí no, es que hay un movimiento de negacionismo organizado muy fuerte. Es decir, la negación ya no es solo una reacción psicológica, personal o incluso social, sino que es también una estrategia
de grupos organizados que tienen redes de comunicación, que utilizan técnicas además de comunicación sofisticadas, que por cierto han entendido mucho mejor que nosotros desde mucho tiempo antes el por qué la gente cree o no cree en el cambio climático y lo han utilizado, ¿no? Todo el tema del magnificar la incertidumbre. Esas son estrategias del negacionismo norteamericano ya clásicas, y aquí hemos tardado en darnos cuenta de que eso es importante, por ejemplo. Bueno, probablemente el factor tamaño también tenga que ver y otras cosas, pero yo creo que la penetración de la ideología ultraliberal y la existencia de negacionismo muy financiado, fuertemente financiado, también son importantes, ¿no?, para explicar el tema. Sí, una anécdota que recuerdo ahora sobre eso es que en ese sentido Rusia era un poco más inteligente que Estados Unidos, porque yo asistí a una conferencia en el 2003 en el que el asesor personal de Putin hacía una intervención que tengo en papel en la que demostraba con gráficos del IPCC, debido a la incertidumbre, que la causa del cambio climático no eran los gases de efecto invernadero. O sea, que no negaba el cambio climático, sino que negaba la causa por razones obviamente geopolíticas, ¿no? Sobre lo que comentabas de que la adaptación se vea como algo positivo y que puede llevar a malos entendidos, en primer lugar, yo creo que el primer error es desligar la adaptación de la mitigación. En todos los sectores, pero particularmente en algunos sectores, como los relacionados con los usos de la tierra, no se puede desligar la adaptación de la mitigación. Y en ambos casos hay oportunidades. O sea, una forma de aceptar a nivel de implementación local o a nivel de acción concreta que eso es positivo, no solo porque tienes un riesgo, es el que hay una oportunidad detrás. Hay una oportunidad de darte un negocio nuevo, de crear empleo, de tener una salud mejor. Y esa es la forma en la que puedes comunicar ese riesgo de una forma más aceptable para el que lo tiene que percibir. Entonces, en ese sentido, no desvincular la adaptación y la mitigación, y hay un sentido de oportunidad que te puede permitir que ese riesgo sea percibido de una manera más aceptable y, por tanto, más abordable por parte de la sociedad. Les États-Unis, d'abord, c'est le premier producteur de pétrole, soit directement chez eux, soit dans les pays où ils ont également des accords commerciaux et partenariaux très forts. Et deuxièmement, c'est le pays le plus, à égalité avec la Chine, le plus contributeur à l'émission de gaz à effet de serre. Donc on peut considérer qu'effectivement, eux, ils cherchent à maintenir leur position, ou à considérer qu'elle est vertueuse, parce que effectivement remettre en cause cette position, ça remet en cause aussi toute leur puissance, toute leur influence mondiale et toute leur richesse et la richesse de certains de leurs secteurs économiques. Donc effectivement, ils font de la désinformation sur certains sujets. Ils en ont fait sur l'industrie du tabac, sur l'industrie de certains polluants, etc. Tant qu'ils ont pu, tant qu'on les a crus, ça a pu continuer. Et donc c'est pas très étonnant que la situation soit différente en France ou en Espagne, où on n'a pas de situation comme ça de leadership économique aussi important dans l'industrie du pétrole, en particulier, par exemple. Voilà. Muy bien, muchas gracias. Una última pregunta, si hay... uy, uy, uy. Bueno. Yo solo voy a hacer un comentario, que no soy científica, yo soy financiera, y me ha encantado escucharos todo el registro. Hay muchas cosas que he entendido, otras que no. Pero también en la nota positiva se demuestra mucho en términos de marketing y de producto, y tenéis unos productos maravillosos, cuando tienes un retorno en la inversión. Entonces, cuando se comunica también en esas bases que lamentablemente nuestra sociedad funciona así, y también ya sea los poderes políticos o incluso la sociedad, pues cuando llegas a transmitir, digamos, que hay un retorno de esa inversión a corto, a largo y un ahorro, pues también estás en otro registro que a lo mejor no es el registro vuestro científico, porque estáis acostumbrados a otras lógicas, por lo que yo percibo. Para mí ya es una deformación intrínseca a mí, ya lo he sabido ya, pero los políticos o la gente que tiene, digamos, que tomar decisiones en cuanto a direcciones, también necesita trasladar esas oportunidades en los diferentes ámbitos, pues con unos demostraciones de retorno de esa inversión. Y yo, las evidencias, ¿cómo lo habéis puesto?
evidencias científicas, pues sí que hay unos futuros ahorros muy importantes. Entonces, ahí es otro campo de comunicación que a lo mejor en la sociedad en la que vivimos, si no vamos a poder cambiar culturalmente, digamos, la sociedad financiera en la que vivimos, pues hay ahí unas contribuciones para la sociedad y para el día a día que nos sacan nuestra zona de confort, pero que están ahí. Gracias por todo. Bueno, pues nuestro tiempo se ha acabado. Muchísimas gracias a los 4 por vuestras intervenciones, a todos los que han preguntado y entonces pasamos al cierre de la jornada.